vino sobre el tema aporías del derecho administrativo, que ya nos estuvo aclarando un poco el tema, con lo cual pienso que la exposición va a ser muy importante. Seguramente el doctor Palazzo se incorporará en un rato. Así que lo escuchamos, doctor Leonardo Massini. Bueno, muchas gracias, doctora Irma Pastor. Yo, a ver, como siempre, me toca inicialmente, prometo ser breve, como les decía recién, el agradecimiento de rigor al Instituto de Derecho Administrativo, que desde mi época de adscrito en la Facultad de Derecho me dio la cabida en este ámbito académico y siempre, junto con mis colegas de cátedra y demás, me permitió pensar temas y sobre todo algunas impertinencias en cuanto al enfoque de las cuestiones, y eso la verdad que lo veo siempre con mucho, mucho cariño y mucha responsabilidad. En la persona del director, el doctor Palazzo, maestro de nuestra facultad, como lo conocemos, querido amigo, y también el doctor Julio Altamira Gijena, ¿sí? A todas las autoridades, Irma, y a la incansable Liliana. Así que el agradecimiento a todos y a todas. Yo, a ver, una cosa, yo simplemente quería en esta última exposición, más que una exposición, una reflexión que tiene que ver con lo que yo he tratado este año y he meditado, eh, y quería un poco plantearles quizás algunas dudas, más que certezas, y algunos puntos de vista que tengo, en un hilo conductor que vengo teniendo también en el instituto, sobre el modo en que pensamos el derecho público, y por eso lo he llamado aporías en esta ocasión. Decíamos recién, ¿no?, que las aporías son del griego, es la dificultad de pasar, la dificultad de paso. Es un enunciado que expresa la aporía, una dificultad de orden racional, es cuando queremos nosotros resolver un problema de siempre, ¿no?, con premisas falsas. Y creo que algo de eso hay, o nos muestra lo que se llama la tutela de los derechos sociales, la defensa de los derechos sociales, en situaciones de emergencia sanitaria, donde viene a plantearse con mayor crudeza aporías con las que nos manejamos. Todos sabemos, y voy a comenzar ahora, que en la emergencia sanitaria, con motivo de la pandemia suscitada por la aparición del coronavirus, el COVID-19, ha producido y produce muchos cambios en las categorías jurídicas del derecho público. En realidad, fíjense ustedes, ¿no?, en las últimas conferencias que se dieron en el ámbito nacional de derecho público, escuchaba al doctor Covielo y decía, acá nada cambió, son problemas nuevos que se tienen que resolver adaptándolos con enfoques nuevos. García Puyés hacía un enfoque distinto. García Puyés hacía referencia y nos llamaba a pensar en cambios, en nuevas situaciones que exigen cambio. Quizás, más que la diferencia aparente, encuentra un hilo conductor común. Hay que adaptar los pensamientos y las categorías a las situaciones nuevas, sean estos cambios sustanciales o sean estos cambios de grado o de intensidad. Lo que es cierto, a mi modo de ver, que hay ciertas incidencias que se van produciendo en los conceptos que utilizamos, que van surgiendo de la práctica administrativa y la práctica jurisprudencial, y ver de qué manera esto nos ayuda a pensar nuevamente las instituciones. A eso vamos. Pero voy a hacer una reflexión inicial en torno a la emergencia. Ricardo Vivú nos decía que la emergencia la veía con una connotación negativa, ¿no? Es algo malo que sale de lo normal. Como la norma es, dice él, por hipótesis, la descripción de lo que creemos que es esperable, hay que suponer que la aparición, dice, desde esa perspectiva, del iceberg para el capitán del Titanic, era un suceso anormal, porque emergía. Desde esa perspectiva, entonces, la emergencia por la pandemia, para nosotros, es realmente una verdadera, digo, emergencia, porque lo que tiene que ver con la emergencia económica, o la emergencia vinculada con los factores materiales en Argentina, son comunes, son constantes. Como decía también Gallego Frediani recientemente, es lo común, estamos acostumbrados. Eso no es emergencia, esta sí, la de la pandemia. De todos modos, y a pesar de esto, y aquí viene la primera aporía, es que la respuesta regulatoria al estado de la emergencia sanitaria ha sido con el mismo herramental dogmático, conceptual, sociológico, hasta político, de la experiencia que teníamos en la emergencia económica. Repito, que la respuesta estatal o regulatoria, que a estos fines regulatoria, administrativa o estatal la tomo como sinónimos, ha sido similar a la de las emergencias económicas.
Recordemos que la intervención del Estado en materia económica, en cuanto al control administrativo, el dictado de todas las normativas, actos generales o particulares, estaba desprovisto de analizar costos, beneficios, consecuencias, ponderar implicancias de lo que hace la autoridad, incluso la judicial, ¿eh? Tampoco hay análisis de, reitero, de esos control de resultados para analizar nuevas modificaciones y proponer adaptaciones. El control judicial, decía, tampoco ha reparado en materia de control, en materia económica, de este tipo de razonamientos de eficiencia. Se ha quedado en análisis de eficacia. Fíjense ustedes que el estricto o el tradicional control de razonabilidad que se realiza en el Poder Judicial solamente hace referencia a que no excede la decisión judicial, o mejor dicho, la decisión administrativa, no excede la razonabilidad porque la medida dispuesta cumple los resultados. Pero en pocos casos ha adentrado la jurisprudencia a analizar si había otros medios menos onerosos, menos restrictivos o más eficientes para lograr la misma solución. Por ejemplo, lo hizo la Corte a esta excepcionalidad en la causa San Luis, en materia económica, del Corralito, también Smith, pero en Cine Callao, Peralta y demás. En términos generales, la Corte fue siempre convalidatoria de las regulaciones económicas. A este punto, podemos decir que tanto en sede administrativa como judicial no se ha reparado en la eficiencia de las decisiones, entendida esta como la búsqueda de la acción menos restrictiva de los derechos fundamentales para lograr un fin tutelar también de derechos fundamentales. Diríamos con jerga callejera, no se fijan en los efectos colaterales que esto provoca, ¿no? Y los efectos colaterales muchas veces son mucho más onerosos que la tutela del bien jurídico principal que pretendemos tutelar. En otras palabras, afirmo que la primera consecuencia es que hemos construido un principio de juridicidad alejado, desatendido, despreocupado de la efectividad de las medidas que se toman, y también, como quedó evidenciado en la pandemia, que el monopolio judicial del control hace referencia o convalida este enfoque. Digo monopolio judicial porque no vemos que haya un control administrativo. No veo a la Auditoría General de la Nación dando reportes, y lo voy a justificar luego, o la SIGEN misma en la actualidad, mostrando con elementos técnicos respuestas a esta situación que estoy señalando. Esta reacción creo que es particularmente grave cuando las restricciones que se establecen por una pandemia, lo que se protege es la salud y la vida de las personas, que siempre se realiza a costa de derechos fundamentales. Queda pendiente entonces una serie de eficiencia. Y acá quiero hacer otra vez el parangón con la cuestión de la emergencia económica. Había dicho yo en la sesión del Instituto del año anterior el mismo fenómeno vinculado con la emergencia económica. Señalaba, recuerdo, que en materia lingüística, en la lingüística, el antónimo de la pobreza es la riqueza. Pero en materia jurídica, la respuesta a la pobreza es la justicia. Y el dar a cada uno lo suyo nos exige a quienes operamos el derecho la obligación de reparar lo suyo de cada uno y prestar atención en lo redistributivo también en la conmutación del sujeto pasivo que tiene que dar al otro. Esta, que es, a mi modo de ver, el núcleo de la cuestión redistributiva, es lo que tenemos que reparar en la emergencia económica y un esquema similar observar aquí en la emergencia sanitaria. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de la intervención estatal en emergencia sanitaria y qué lección o lineamientos podemos sacar al respecto? De antemano, debo decir que el Estado social y sanitario de derecho exige una política pública sanitaria provista de mecanismos que permitan efectos correctivos y adaptativos, de modo a garantizar el sometimiento pleno de la intervención pública al ordenamiento, para preservar la vida y la salud. Efectos correctivos y adaptativos, no una solución y para siempre. Esto lo vamos a ver en lo normativo, en lo jurisprudencial, y vamos a ver cómo se ha comportado. En el plano normativo, fíjense que han habido numerosas normas de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestaron su preocupación por la eficiencia de las regulaciones sanitarias por COVID-19 en las relaciones sociales. Estas normas convencionales o de derecho comparado, por ejemplo, voy a tomar la más relevante, que es la de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que redactó
8 directrices mínimas para la respuesta al COVID y en todas tiene un elemento común que es, todas deben centrarse en la persona humana. Todas estas directrices se centran en la persona humana. Voy a hacer referencia a la primera de esas directrices, las demás son similares. La primera de estas directrices dice que las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos. Es de la OMS Dixit. Dice luego, las otras directrices, que insisten en las facultades excepcionales que se dan a las autoridades, deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública y no fines distintos. Metas de salud pública, no fines distintos. Y deben incorporar medidas específicas para planes de respuesta que traten de cada situación. Planes de respuestas de cada situación para nuevas planificaciones. Fíjese, consecuencias, planes, merituar y planificar. Tengo en mis manos, lo pueden ver ustedes por internet, las medidas del Estado argentino para la protección de derechos humanos durante la pandemia del COVID, y dice acá, en la página, las respuestas frente a las recomendaciones del organismo internacional y regional de derechos humanos. Y toma a esta pauta nacional a las directrices que acabo de mencionar. Curiosamente, en ninguna de esas disposiciones de las medidas que adopta el Estado argentino, advierto que haya alguna indicación para medir ni consecuencias, ni planificación, ni evaluar resultados de esas políticas. Y créame, tiene la impresión que he formulado por lo menos 500 páginas. Lo pueden ver del índice, que solamente hace referencia a un montón de programas que carecen absolutamente de mérito alguno respecto de cómo han funcionado en la práctica. Esto tiene que ver, fíjense en ustedes, como un fenómeno, y acá coincidimos, no me voy a explayar demasiado, de intervenciones en ese listado, subsidios, intervenciones públicas y regulaciones que se han dictado en motivo de... Se habla de expansión regulatoria. Pero un comentario, colegas, que tiene que ver con esto. La intervención social correctiva se puede dar a través, como sabemos siempre, para atender a la pandemia, de subsidios o de regulaciones. Los subsidios tienen costo fiscal cuando están en los presupuestos. Se ponen en el presupuesto, tiene un costo, se puede advertir. Dicho costo fiscal es explícito. Cuando aquellos se encuentran previsto, decía, lo podemos conocer. Cuando no, como ocurre con la regulación, el costo es invisible. La regulación, establecer una norma, por ejemplo, aquel decreto famoso, para mencionar un ejemplo, el 690, que declaró servicios públicos a las telefónicas, independientemente del mérito de la medida, carece de un costo fiscal explícito, lo que no quiere decir que no tenga un costo y consecuencias específicas. No me refiero solamente, reitero, al costo económico, me refiero incluso al costo social y en esta particular charla con ustedes, al costo sanitario que puede tener una decisión de ese tipo y hasta beneficios. Por eso es que cuando las regulaciones tienen un costo invisible, hay una tentación de la autoridad regulatoria a la sobreregulación. Dicho ello, es a mi modo de ver la justificación excelente por la cual nos enamoramos en ciertos contextos de regulaciones en sectores que son fácilmente regulables y las consecuencias las vemos en largo plazo. Reitero entonces que en el listado de la regulación argentina sanitaria no hay ningún tipo de evaluación de costos y beneficios, basta leer el índice para ver la desconexión que hay con el mérito, pero no solamente esto, sino también que el control judicial, no solamente en la etapa administrativa, con motivo de la pandemia, tiene o tendría un comportamiento similar, pero a la par arroja, como decía, el único mecanismo de control que hemos tenido en Argentina en el último año, con todos sus defectos, algunos indicadores que voy a hacer referencia luego. La dinámica jurisprudencial, creo yo, en Argentina, por COVID, ha respondido un poco a la dinámica también de la propagación del virus. Fíjense ustedes que la primera tanda de intervención judicial se vinculó con materias de amparos y demás que tenían que ver con el contagio. La posibilidad, había casos jurisprudenciales donde se referían los casos a el derecho a trabajar, al derecho a transitar, el derecho a concurrir a las escuelas. Esa fue la primera, yo diría, oleada de las restricciones que se dieron en pandemia y por lo tanto las primeras medidas tenían que ver con estos casos. A este tema me referí en la sesión del año anterior, no lo voy a reiterar ahora. Lo que sí creo es que la segunda
generación de casos jurisprudenciales vinculados con la pandemia se identifica más con cuestiones que van a quedar pendientes como consecuencia de la nueva realidad a partir de la pandemia, que es con la cuestión de las vacunaciones, con el derecho a la asistencia a clases, cómo van a quedar las situaciones, el contrato de trabajo, la cuestión de la virtualidad en el ámbito laboral. Todas estas cuestiones modifican claramente los conceptos que tenemos hasta ahora y van a suscitar los casos jurisprudenciales que van a permanecer, me parece, en la jurisprudencia. De todos modos, reitero, al fenómeno lo hemos visto el año pasado y basta remitirse a esa exposición para ver en cuáles han sido los lineamientos que se han dado. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a la jurisprudencia del fuero local, sino también a la jurisprudencia de las cámaras en los contenciosos de otras provincias, a las que consultaba en su momento, y también de la Corte, más allá de algunos casos que voy a mencionar luego. Pero lo que es claro es que el control de razonabilidad de estas medidas, todas han estado siempre vinculadas solamente con la cuestión de la eficacia de la decisión tomada y no reparando sobre todo en si había o no otros medios menos restrictivos para adoptar decisiones. En el derecho comparado he encontrado algunas decisiones adoptadas en el Tribunal de Justicia Supremo, Tribunal Español, con motivo del derecho de huelga en el contexto de pandemia, donde se prohibían absolutamente y donde el Tribunal Supremo mencionaba que no se había analizado previamente la prohibición, si no había otra medida menos restrictiva al derecho de huelga o a manifestarse que produjera el resultado. De igual modo, por ejemplo, en algunos tribunales alemanes se han dictado normas invalidando algunas normativas administrativas donde reprochaba, por ejemplo, ante la provisión de cierre de ciertos negocios, que no se hubiera explorado previamente algunas medidas menos onerosas para el derecho a trabajar en esos contextos. Pero convengamos que es un tema polémico, un tema que tiene muchas variables, estoy poniendo acá el foco en el fenómeno jurisprudencial. En este tema hay otra cuestión, más allá de esta primera afirmación que estoy formulando de la característica del control judicial. Hay otro que me parece un poco más sustancial, que tiene que ver con que hay algún sector de la Argentina que ha planteado que se ha sostenido en muchos casos de jurisprudencia, en algunos, por ejemplo en el famoso caso Cava que todos conocemos contra el Estado Nacional, como un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, podría mencionar otros vinculados con temas geriátricos, vinculadas con el tema del derecho a la educación o el derecho también a trabajar, que es que siempre se ha hecho referencia al contenido esencial o el contenido duro de los derechos, y se ha afirmado en estos casos, excepcionales diría, que se ha identificado la cuestión con las denominadas categorías sospechosas, ¿no? Acuérdense que las categorías sospechosas en la Corte es aquellas situaciones en las que basta que se hable de sexo en algún pronunciamiento, sexo, raza o edad, para que se invierta la carga de la prueba y sea la autoridad que invoca el derecho afectado que tenga que demostrar por qué en todo caso se da la restricción. Pareciera entonces que en estas situaciones aquellos que propugnan este enfoque de la intervención administrativa en materia de pandemia afirman de que como se afectan derechos fundamentales es la autoridad administrativa la que tiene que acreditar el modo en que esa afectación contribuye a preservar a la salud pública. Vuelvo sobre este tema luego porque es un tema que se ha debatido muchísimo en un congreso reciente. Dicho lo anterior, yo creo que vamos a hacer una apreciación en esa práctica sobre de lo que vamos diciendo, de temas administrativos y temas jurisprudenciales, que en términos de decisiones racionales que se deben adoptar, existe información que pueden arrojar estas intervenciones administrativas y jurisprudenciales, reitero, que no se está aprovechando. Todos estos casos, estimados colegas, como siempre, arrojan directrices, arrojan experiencias, arrojan lineamientos que no se vuelven a utilizar en nuevas planificaciones y demás, como dicen las directivas de las cuales partía el inicio de la Organización Mundial de la Salud. Este fenómeno de que en la misma práctica muestra experiencia que se tiene que reutilizar para nuevas regulaciones, es esencial para cambiar, y esta es la poría, para poder cambiar la realidad vigente. Si no tomamos nota de esas experiencias, lineamientos y aprendizajes en un sentido u otro, nunca vamos a poder nosotros internalizar en la decisión racional una consecuencia diferente. Esta cuestión que estoy mencionando como una, yo diría, obviedad,
porque es parte de la planificación. Fíjense en ustedes que en el caso que mencionaba recién, y tomo uno porque lo conocemos y tenemos poco tiempo para estas exposiciones en general, que es Cava contra Estado Nacional. En el concepto 19 del voto de la mayoría, además de señalar que el federalismo es un concepto situado y que hay que probarlo en el caso concreto, el modo en que funcionan las normas del federalismo, dice muy claro que tiene que tener la decisión interventora una justificación suficiente. Si el Estado quiere que no haya clase y que haya y afecta el derecho a educar, tiene que justificar suficientemente o justificar suficientemente esa decisión. Esa justificación eficiente en el caso se lo tomó teniendo en cuenta un informe que había juntado la actora, Ciudad Autónoma, y otro informe que había suministrado la demandada Estado Nacional. Y se le da bastante mérito a la información que suministraba la autoridad, la actora, en cuanto que no se había logrado demostrar de qué manera, o mejor dicho, que con esos protocolos se demostraba que se podían evitar los contagios. Esto les señalaba hace unos minutos que hacen un congreso recientemente de ciencias políticas a nivel nacional que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe. Se debatió largamente en esto. Una gran mayoría de los interventores señalaban que no podía la Corte, con ese argumento, suspender o limitar una decisión del Ejecutivo. Pocos eran los que se animaban o los que postulaban lo contrario. Señores, si hay información que señala que un protocolo cumplido el cual respeta el derecho fundamental no se advierte, derivó esto en la discusión de fondo que no importaba la información, que era una decisión política. Centrado en este punto, que uno puede entenderlo desde un planteo político, que lo entiendo y en lo político no es la arena que manejo, pero la comprendo, llamo la atención respecto de otra cuestión. Si en el ámbito jurídico, en la doctrina de ius publicista, tenemos que tomar el mismo herramental. Y acá creo que no. A mi modo de ver, la información, como también dijo la Corte en otros precedentes con el derecho a la información y la importancia que tiene para la decisión, es útil. El problema que tenemos, y esto lo digo también como otra aporía para revelarla, porque si no estamos en una situación aporética, es que no es el exceso de información y que tenemos que suprimirla, es la falta de información pública, de datos. Esa falta de información es la que lleva muchas veces a tomar decisiones a ciegas y nos movemos en la arena puramente política. Y fíjense la paradoja que tenemos. Todos repetimos en el grado el famoso caso Fernández Arias, donde dijimos que la Corte convalidó el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Administración en la medida que haya control judicial suficiente por parte de los jueces. Pero cuando las decisiones llegan al control de los jueces, la suficiencia del control es superficial, porque basta la eficacia, perdón, no la eficiencia. ¿Qué pasa entonces? Que resuelve la autoridad administrativa sin el control judicial exhaustivo o razonable con mínimos recaudos por parte de los jueces. ¿Esto qué lleva? No lleva, como dice el profesor Cecín, al gobierno de los jueces. No estoy planteando semejante posición. Estoy planteando la razonabilidad de un control del que pueden extraerse, no solamente a nivel judicial, aprendizaje, sino también algorítmicas. Yo creo que este fenómeno que estoy señalando, que lo planteamos en materia de regulación económica y lo señalo a través de regulación administrativa, sanitaria, en materia económica, la consecuencia, como decía yo, es la pobreza. Y justificaba, y lo he escrito, que el derecho público como está promueve la pobreza, como lo estamos planteando. Digo también que el derecho sanitario, como está planteado a un año de vigencia de la pandemia, produce problemas de salud y o muertes, que es el derecho tutelado por el protocolo sanitario. En consecuencia, creo que esta es la aporía que estamos planteando. Con el mismo herramental conceptual, no hay o no veo salida para la búsqueda de soluciones asequibles. Pero hay luces, a pesar de las sombras. Me parece que una luz, reitero, es la información que hay con toda esta casuística administrativa y jurisprudencial. Siempre, tomando algunos libros, mencionaba antes al profesor Salomoni, que nos iluminaba respecto de los tratados de derechos humanos. Menciono otro profesor, el profesor Julio Comadira. Si uno toma el primer manual de Derecho Administrativo del profesor Comadira, hace referencia
a un plan alimentario que había, un programa alimentario a nivel nacional, que dice largamente, está muy analizado en su manual, que lo reeditó su hijo Pablo en un manual más completo, tomo 1, que la SIGEN debía analizar el programa de hambre cero, que es un decreto a nivel nacional, para proponer medidas correctivas a ese programa nacional para que pudiera lograrse el objetivo y en todo caso adoptar medidas correctivas. Hace ya varios meses que voy investigando si hay informes de SIGEN vinculados con esa cuestión, los resultados, si el programa cumplió o no. Ese programa, si cumplió o no los resultados, lo conocemos todos. Estoy hablando del año 2008. Han pasado ya más de una década larga, y diría que, a pesar de que estuviera enunciado en el programa esta corrección necesaria, no tenemos ninguna respuesta. Otra luz creo que es el Estado federal, además de la información que tenemos. El Estado federal, el federalismo, la experiencia comparada de los municipios, de los estados locales, es una posibilidad que se puede tomar para que tengamos esta alternativa de las medidas correctivas. Quizás no tanto mirar a la nación, que en estos temas no creo que haya mucho ejemplo, pero en las provincias pueden encontrarse experiencias muy ricas en ese sentido. Cito por caso, a nivel normativo, la normativa de la provincia de Santa Fe, de la reforma administrativa a la última ley de procedimientos a través de un decreto, es cierto, pero propicia que para emitirse un acto administrativo tiene que hacerse análisis de eficiencia, hace referencia a la ley santafesina, a la conferencia de servicios. En la provincia de Mendoza, del mismo modo, con normas similares. Digo esto para no mencionar nuestra reforma en Córdoba, la ley 10.694 en Córdoba también, donde se propugna, ¿no es cierto?, el centro en la persona del procedimiento administrativo. Creo que el Estado federal, entonces, es una oportunidad, además de la práctica administrativa y jurisprudencial, para tomar como elementos. Otra cuestión importante, creo que esto puede ser muy útil para los que propugnan esto de la administración 4.0, ¿no? En las técnicas algorítmicas subyacentes a los sistemas informáticos. Dicen ellos, lo que saben, que los sistemas informáticos que tienen administración 4.0 es posible suministrar ciertos datos en virtud de los cuales van a tomar los algoritmos ciertas decisiones. Y que a pesar de esto, la discreción administrativa no está perdida. Yo creo que esos algoritmos tendrían que internalizar, y es una oportunidad para tomar esos aprendizajes de la jurisprudencia, para nutrir a estos sistemas y para, en todo caso, mejorar las decisiones. Es importante, en definitiva, capitalizar toda esa experiencia para lograr decisiones más efectivas. Yo creo que, y voy cerrando con esto, porque el concepto creo que está transmitido, no quiero acá abundar porque ya es tarde, sobre todo lo que está viendo desde el comienzo, pero me parece muy importante que en esto de las aporías, en esto de que con los mismos elementos, los mismos conceptos, es como que estamos buscando una solución o buscamos o precisamos soluciones, está demostrado. El punto, ¿saben cuál es, me parece, de la ciencia y la propuesta concreta? Es de dar luz sobre cuáles son, en todos casos, los caminos frente a esos complejos, ya arraigados conceptos que tenemos en el derecho público y que pareciera que da más autoridad cuando los repetimos casi de memoria del primero que los dijo. No creo eso. Repito, y esta es la conclusión que puedo proponerles. Así como el derecho administrativo promueve ciertas soluciones del derecho público, promueve la pobreza en cuanto a los fines que propugna la norma, no logran que se asignen los recursos a las personas a las cuales están destinados en general, creo que tenemos que mejorar nuestras regulaciones administrativas, sanitarias, evaluando los resultados de los programas y proponiendo un círculo más virtuoso en cuanto a las consecuencias que produce. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, atento ahora a los comentarios que hubiere. Muchas gracias. Doctor Viale, puede preguntar. Bueno, espero estar conectado. Primero, agradecerles a todos esta reunión, porque realmente en estos tiempos de fin de año y de pandemia en ciernes, conversar de estos temas es muy interesante. Más cuando lo hace Leonardo, que lo hace con tanta claridad y precisión. Estas son de las cosas que uno le envidia a la gente que sabe.
Yo estoy de acuerdo con Leonardo, sino que agregaría. Termina diciendo que debería volver a analizarse un círculo virtuoso, lo que indica que hay un círculo vicioso. Y este círculo vicioso, que se verifica en lo que ha dicho Leonardo, en eso en que a la administración y al poder no controlan los resultados, porque en definitiva la posición humanista o personalista de Leonardo lo que pretende es que se controlen los resultados en el ámbito de la persona humana. Y el poder y la administración pública controlan el ejercicio puro del poder. Y me parece que esto podría ser no quisiera decir un aporte, pero alguna sugerencia para este planteo que ha hecho Leonardo, que me parece tan preciso. Yo diría lo siguiente. Discúlpenme, no le hago una pregunta a Leonardo porque lo ha expuesto magníficamente, sino que hago un aporte. En realidad, la administración pública y el derecho administrativo en este primer cuarto del siglo XXI no se ha presentado eficiente ni eficazmente. Cuando vino la pandemia, todo esto quedó definitivamente al descubierto. ¿Y por qué la administración y el derecho administrativo estaban desajustados con los tiempos que vivían? Porque en definitiva, como bien lo ha dicho Leonardo, se reiteraban categorías de la modernidad que ya estaban agotadas o que ya están agotadas. Y estas categorías se han vaciado, y esto ya lo dijo Nietzsche cuando dijo que se había muerto Dios, se han vaciado porque nunca tuvieron en cuenta al ser humano, siempre tuvieron en cuenta al poder. Hay un estado de derecho del poder que ha agotado su ciclo. Esto también lo dice un profesor italiano. Acá hay que hacer una desemantización de esta semántica de la modernidad, que en definitiva fueron categorías que neutralizaban el conflicto, porque toda la dinámica del poder estaba a partir del conflicto y no de la amistad. Es decir, la fraternidad es una cuestión que no ha sido tenido en cuenta en los últimos 200 o 300 años. Y entonces, con la pandemia ha venido a descubrirse que los estados no son lo que eran, las administraciones públicas tampoco pudieron dar cuenta de absolutamente nada. No sé si Leonardo hacía referencia a una conferencia que dio García Puget, donde hablaba del biopoder y el derecho administrativo, donde también hizo referencia a que el derecho administrativo provoca, genera y aumenta desproporcionadamente la pobreza, porque en definitiva la riqueza que busca es solamente la de agrandar el poder. Y entonces acá hay que plantearse nuevamente que la vida no se posee ni es objeto de propiedad. La vida es ser siendo. El uso del cuerpo no puede ser tomado como una posesión, ni tampoco ser manejado como cuestiones de dominio. El uso del cuerpo es como el uso del tiempo, es la misma existencia. Y fíjense que en esto tenemos todavía problemas pendientes graves. Se está volviendo a discutir sobre el tema de la vida, tanto del nacimiento como de la muerte. Estamos en tiempos en los que el medio ambiente pareciera que tiene solamente como objetivo mantener la vida, pero pareciera que hay una distorsión porque se mantiene la vida de las plantas, de las piedras, de los animales, y los hombres y las personas quedan afuera. Coincido en que el derecho administrativo debería replantearse, usar solamente aquellas categorías que creo que son las que han sido dejadas de lado, como es persona humana, democracia, y esto es para el derecho administrativo, que es un derecho autoritario, y además justicia. Esa justicia que no es solamente ese valor que se manifiesta cuando se exterioriza, sino un procedimiento de vida. Eso que Martin Buber ha hablado del tú y yo como una sola palabra. Si no hay tú y yo identificados en un sí mismo,
nosotros estamos hablando de una justicia que puede ser dividida matemáticamente. Y la justicia siempre es proporcional, más allá de las viejas distinciones de conmutativo y distributivo. Creo que tiene razón el doctor Massimino cuando habla de aporías. Y este autor que se me ha ido ahora de la cabeza, habla de la desemantización de la modernidad. Y esta posmodernidad no podemos permitir que vuelva a vaciar de toda la concepción política, jurídica y ética de la humanidad, pueda vaciarla a través de no tener en cuenta el ser humano. Discúlpenme la perorata, pero me ha entusiasmado mucho lo que ha dicho Leonardo. Muchas gracias. Coincido, profesor, coincido. Gracias. La doctora Paredes también ha levantado la mano. Bueno, yo en primer lugar saludarlo al estimado doctor Massimino, que es mi profesor, así que también lo estimo mucho. Pero la verdad que yo no sé si estoy tan de acuerdo con la idea de que sea el derecho lo que genere pobres, eso que usted mencionó. A la vez, coincido con usted con la idea de que hay que mejorar la distribución de los recursos y en eso se mejoraría la eficiencia, la eficacia, la gestión, pero también en términos de pregunta lo pongo, ¿no es más cómodo a veces llamarlo a los derechos sociales y su reconocimiento como romanticismo, utopía, como usted se refiere en el título, a poner, o sea, el foco en modificar cómo concebimos a esos derechos, que en modificar cómo deben ser gestionados los recursos para su efectivo respeto? Es mucho más fácil tomarlo de una forma que de otra. O sea, empezar a considerar a los derechos sociales como romanticismo u utopía que poner la mira en la gestión de los recursos. Y una cosa más, durante la pandemia creo que se ha restringido muchísimo los derechos y el derecho administrativo mirado para un costado. Me parece que la restricción de los derechos y las libertades ha sido la regla en el país y en el mundo. Gracias, Tamara. Magíster Paredes ha estado muy aguda con la afirmación. Yo creo, Tamara, que tenemos que hacer todo, ¿no? En mi modo de ver, estoy convencido, ¿no? Obviamente que hay muchos factores, el derecho es la herramienta que manejamos nosotros, cada rama, cada ciencia hará lo suyo. Pero yo estoy convencido que más allá de las denominaciones, como decía el profesor Viales recién, esta redenominación, estos nuevos planteos y demás, yo lo explico de esta manera porque es el herramental con el que vengo planteando y estudiando. De todas maneras, hay una cosa que es clara, me parece a mí, y sobre todo es el mensaje para muchos de ustedes y de nosotros ustedes que están muchas veces en el instituto, que es un ámbito de pensamientos. No tomar sin beneficio de inventario los conceptos, tenemos que pensar lo que nos están diciendo y hacia dónde vamos lo que nos están diciendo. ¿Se entiende? No tomarlos como, lo dijo tal y por lo tanto es como si fuera el himno nacional, o ni siquiera eso, el Evangelio según San Lucas y lo tomo porque lo dijo tal y nada más. No, ni siquiera lo que digo yo. Yo digo, pensemos si lo que estamos diciendo no es una aporía. ¿A dónde nos conduce lo que pensamos? Tomo lo que se decís. Y por mi experiencia personal, estoy convencido de que tenemos que gestionar, tenemos que nutrir el derecho administrativo con más ciencia de la administración. El profesor Vidal nos daba una mirada con más dignidad humana. Exacto, partamos de ahí, pero gestionemos mejor, ciencia de la administración, estudiemos, y administrar es planificar. Pero está bueno el planteo, y también los políticos, reitero, este Congreso de Ciencias Políticas que yo les refería recién, el dilema fue este. Así que pensémoslo. Yo creo que todo suma, pero cuidado. No estoy de acuerdo con la expresión que yo hacía referencia de ese Congreso. No. Información no. No. La información es la base de la decisión adecuada. Si tenemos que cambiar una decisión, hacelo con información, con un fundamento. A ver qué te dice. No a ciegas.
La Corte lo ha dicho en muchos pronunciamientos. Obviamente, y esto no es económico solamente, no estoy haciendo referencia a dinero, hago referencia a valores, hago referencia a principios. Pero bueno, coincido, Tamara, con lo que señalás, simplemente creo que es complementario a esto. Y gracias por el punto, lo tomo. No sé si está el doctor Palazzo por ahí, porque para que cierre la reunión, y bueno, pero... Tuvimos un pequeño atraso en un concurso que estuvimos con el doctor Leonardo Massimino en un tribunal, así que, pero bueno, he escuchado, me parece, la parte sustantiva y me parece un tema apasionante lo que ha planteado Leonardo con su mente de genio, como la planteaba ya Einstein, que decía, no esperen otros resultados si siguen el mismo camino, el mismo procedimiento. Y acá es lo que ha dicho Claudio con toda claridad, ¿no? Ya se han gastado muchas instituciones, se han vaciado de contenido, pueden haber tenido su significado en su época, pero en la actualidad hay que repensarlas considerablemente porque el resultado está a la vista. Así es. Así que bueno, no quiero dejar de pasar el momento para agradecerles a todos ustedes el compromiso que han tenido durante este difícil año con el instituto. Están todos invitados el viernes, que vamos a tener un almuerzo a las 13:30 horas acá en La Cañada 248, en el hotel que está allí. Hay que comunicarse creo que con Liliana y con Irma, y prepararse para el año que viene. Podemos decidir en los comienzos del año que viene, en la primera sesión, qué tema abordamos para el año, pero esperemos a ver cuál va a ser el tema que nos convendrá abordar el año que viene, ¿no es cierto? Podríamos tomarnos este respiro y en la primera sesión decimos, bueno, este año nos consagraremos al tema que resulte más demandante. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que nos veamos el viernes. Y por supuesto a Liliana, que